En este día es una gran bendición poder estar aquí, poder alabar al Señor y poderle adorar. Hay muchas personas que nos visitan en este día, hay personas que hacía días, hermanos que hacía días no veíamos y podemos ver en este día, y es un gran gozo poderles ver. Algunos les vamos a conocer por primera vez con una niñita que es por ahí, ¿verdad? Pero es una gran bendición, así que todos sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ya le dijeron bienvenido? Hoy alguien le dijo a usted bienvenido. ¿Sí? A mí nadie me ha dicho bienvenido. Bienvenido, entré por la puerta que no era. Pero, ¿qué tal si nos miramos los unos a los otros y decimos bienvenido? Bienvenido. Bienvenido a la casa del Señor. Hay gozo en la casa del Señor en este día. Hay un gran gozo en la casa del Señor en este día porque usted está aquí. Amén. Y con este ánimo, yo invito a que busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 15. Versos 21 al 28, Mateo capítulo 15, versos 21 al 28 en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el capítulo 15 de Mateo nos encontramos que los líderes religiosos de Jerusalén habían ido hasta Galilea para hablar con el Señor Jesús y para cuestionar al Señor Jesús porque dudaban. Los que dudan, cuestionan, ¿verdad? Y ellos habían ido a decirle al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos tantas veces y sin hacer esto y sin hacer aquello? Ellos dudaban del Señor Jesucristo, y el Señor habla y les enseña que el verdadero problema del ser humano no está en lo que pasa en las manos, no está en lavarse las manos o no lavarse las manos, no está en cómo nos ensuciamos, no está en la tierra con la que nos ensuciamos. El verdadero problema del ser humano está en el corazón, porque del corazón salen los pecados, del corazón salen todas estas cosas que nos destruyen, dice el Señor. Y entonces el Señor, después de haber hablado con ellos y hablar con todos estos religiosos, Él se va al otro extremo, se va a un lugar que nada tiene que ver con Israel, se va a las ciudades de Tiro y de Sidón. Y estas eran dos ciudades hermanas, una arriba de la otra en el mar Mediterráneo, lo que hoy es el país del Líbano. En ese momento pertenecían a lo que es la provincia romana de Siria. Estas ciudades en la Biblia las encontramos juntas en muchos pasajes, siempre se mencionan juntas, pertenecían a la civilización de los fenicios y en ciudades muy antiguas. Los habitantes eran habitantes de la región de Canaán, y en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, los reyes de estas ciudades fueron amistosos con David, también con Salomón, y ofrecieron cedros del Líbano para la construcción del templo, y hubo una buena relación mientras David y Salomón fueron reyes. Pero una vez después que el reino se dividió, encontramos que Tiro y Sidón se convirtieron en enemigos de Israel. Ellos lucharon contra Israel, ellos hicieron cosas terribles contra Israel. La ciudad de Tiro prosperó, era una ciudad marítima. De hecho, se habla de un Tiro que está en la costa, y también hay una isla que todavía está hasta el día de hoy, una isla que está también cerca de Tiro, y esa también la llamaban Tiro, la que está en el mar. Es una ciudad majestuosa.
era un símbolo de materialismo, era un símbolo de dinero, era un símbolo de lo material, de la gente buscando el dinero y buscando lo material nada más. Y Sidón, pues no se queda atrás, pero Sidón era la mata de la idolatría. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28. Se usa al rey de Tiro para compararlo, se usa el rey de Tiro para usar una comparación del diablo, es decir, se dan características del rey de Tiro como si fuera el diablo y Satanás y viceversa en Ezequiel 28. Y un poco después en Ezequiel 28, 24 se dice que Sidón es una espina desgarradora y aguijón doloroso para Israel. Tiro y Sidón eran ciudades hostiles. Para el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, Tiro y Sidón estaban bajo la jurisdicción romana y dependían económicamente de Galilea, iban a comprar productos a Galilea. Pero el Señor Jesucristo, después de ser cuestionado por los líderes religiosos, sale del territorio de la frontera norte de Galilea y va a estas regiones, a Tiro y a Sidón. Y aquí es donde se desarrolla la historia de esta mujer que Mateo nos presenta como una mujer cananea, como una habitante de la tierra de Canaán, ¿verdad? Y Marcos la presenta como una mujer griega sirofenicia. Los dos tenían razón. En realidad, esta mujer sí habitaba en la región antigua de Canaán y también era griega y la región de Siria y era fenicia, ¿no? Y esta mujer tenía un gran problema. Mateo describe el problema de esta mujer como que su hija estaba era atormentada por un demonio. Pero Marcos nos dice que esta mujer tenía un espíritu inmundo. ¿Te imaginas la desesperación de esta madre de saber que su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo? Y tal vez esta mujer había tratado muchas cosas y se había dado cuenta de que nada funcionaba. Siendo una mujer de esta región, ella habría probado orar a todos los ídolos y todos los demonios posibles para que liberara a su hija, pero nada había funcionado. Esta mujer puso toda su confianza en aquel que todo lo puede. A pesar de los obstáculos que tuvo para creer y venció. Y tú también puedes vencer los obstáculos en tu vida por medio de la fe en Jesucristo. El único que todo lo puede. Pero tú necesitas una fe genuina para vencer los obstáculos de la vida. Y hoy vamos a ver algunas características de esa fe genuina, de esa fe que vence los grandes obstáculos. La primera característica es que fue una fe bien informada. Bien informada. Mira el verso 21. Saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había, verso 22, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella sabía que Jesús era el Señor. Y también sabía que Jesús era el hijo de David. Si vemos el pasaje, también sabía que Jesús es el hijo de David. Esto no es una frase que cualquiera podía decir. Quien decía esta frase estaba entendiendo que Jesús era el Mesías esperado, era la promesa dada a David, era el descendiente de David, el hijo de Dios. Entonces ella tenía una fe bien clara, bien entendida. Sabía. ¿Cómo lo sabía? Bueno, podemos pensar que llegó a ella, a los oídos de ella, sobre lo que Jesús estaba haciendo y llegó a creer en Jesús. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 8 nos dice que de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. No es la primera persona que se había acercado a Jesús de esta región. Obviamente otras personas de Tiro y de Sidón se habían acercado a Jesús en sus milagros y habían sido sanados y habían obtenido milagros. Y ahora esta mujer había escuchado de lo que Jesús había hecho con otras personas y ahora ella creía por sí misma que Jesús podía hacer un milagro en su hija. Nuestra fe tiene un impacto grande en la fe de otras personas. Esta mujer tuvo la fe correcta. Hay varias cosas extrañas que vemos en el pasaje. Lo primero que vemos en el pasaje es que es extraño que Jesús fuera a esta región. Que él fuera a esta región. Cuando leemos el Evangelio de Marcos,
En el pasaje paralelo, es decir, lo que Marcos narra sobre esta historia, en Marcos 7:25, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Es extraño que el Señor estuviera en primer lugar en esta región, que haya salido si su ministerio estaba en Israel, concentrado de manera especial en Galilea, y él vino para rescatar las ovejas perdidas de Israel y para cumplir las promesas dadas por Dios a la nación de Israel. ¿Por qué tuvo que pasar a Tiro y a Sidón? Y la respuesta es porque él sabía que se iba a encontrar con esta mujer y él quería dar también una lección a sus discípulos que contrastara la incredulidad de Israel con la fe que estaba surgiendo en las naciones gentiles. Es muy extraño que se nos dice que esta mujer fuera cananea. En el tiempo de Jesús a nadie se le llamaba cananeo, porque la región de la tierra de Canaán es un nombre antiguo, es un nombre muy antiguo. Es el término que se usaba para referirse a los pobladores de esa tierra, por ejemplo, cuando Israel tomó y conquistó la tierra prometida. A Rahab la ramera se le hubiera llamado cananea, pero no a esta mujer en este tiempo. Marcos la llama sirofenicia y tal vez es la forma más común de llamarla. La palabra cananea implicaba una gentil de las naciones paganas antes de la toma de la tierra prometida. Y ahora Jesús va allí y se dice que esta mujer era de esas naciones que eran hostiles a Israel. Oye, mira, qué casualidad, o tal vez no es casualidad porque no es casualidad, es para Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos lo cuestionaron. Los suyos, los judíos, lo cuestionaron, no le creyeron, lo ofendieron y al final lo crucificaron. Pero aquellos de otras naciones que eran enemigos, que eran hostiles de Dios, a ellos les dio vida eterna. Lo tercero que nos muestra extraño es que esta mujer llama a Jesús por el título el título judío del Mesías, el hijo de David. Hijo de David. Cuando atamos los cabos, llegamos a la conclusión de que Jesús estaba demostrando que Él no solo era el Mesías de los judíos, sino que Él venía a cumplir la promesa de bendición dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El reino de Dios no es solo para Israel, sino para todos aquellos que se acercan a Dios por medio del Señor Jesucristo. También para una mujer cananea, y también para un cubano, un chino, un japonés, un argentino, un francés, un griego, un guatemalteco, un hondureño. Me metí en problemas porque dije alguna de sus naciones, pero el Señor vino para cada uno de ustedes. En Mateo capítulo 21, Mateo 21, 31. El Señor dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Se lo está diciendo a los fariseos, ¿verdad? Se lo está diciendo a aquellos que lo estaban cuestionando, a los líderes religiosos. Le está diciendo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 32: porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Sabe quién entra al reino de Dios? Entra al reino de Dios quien cree verdaderamente en Jesús. Quien cree que Jesús es quien Él dice ser. Y se somete a Él. Ese es quien entra en el reino de Dios. Y esta mujer tuvo una fe muy clara. Ella venía del epicentro de la idolatría, pero confió en el Mesías de Israel. Confió en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor prometido a la nación de Israel. ¿Saben qué nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Tú crees esto? Amén. Yo también lo creo. Y es la palabra de Dios. Esta mujer estaba recibiendo la bendición de Rahab, la bendición de Ruth, de confiar en el único Dios verdadero y de entregarse a Él. Y muchas personas tienen fe. Yo conozco personas que dicen: yo tengo fe como un caballo. Bueno, tendrás fe como un caballo, pero no avanzas un paso en la vida espiritual. La razón es que nuestra fe tiene que ser una fe bien informada, una fe en lo correcto. Se usa mucho en este tiempo decir que lo importante es que tú creas en algo, que tú creas, cree en algo.
No, eso no es correcto. Tú tienes que creer en lo que es verdadero. Tú tienes que creer en aquel que todo lo puede. Y leímos un pasaje que dice claramente que en ningún otro hay salvación, solamente el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si tú crees en otro que no es el único que hay salvación, tú no vas a ser salvo. Hay mucha gente que también dice, yo creo, pero creo a mi manera. Bueno, la gente no son salvas por creer a su manera. Todo el mundo cree en algo a su manera, pero eso no salva. La fe que salva es la que confía en el único medio de salvación, que es el Señor Jesucristo. Ninguna persona que cree a su manera puede llegar al reino de Dios, sino aquellos que se someten a la voluntad de Jesucristo. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A ver, dime, basado en esto, ¿eres amigo o no eres amigo de él? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El único que merece completamente nuestra confianza y esperanza total es Dios. El Salmo 62:10 advierte que no confiemos en riqueza. Que no confiemos en riqueza. 62:10 dice, no confíes en violencia ni en rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ella. No confíes en el dinero. No confíes en la bendición económica. No confíes en lo bien que te va, económicamente hablando. Confía en aquel que nunca cambia, en aquel que es inmutable, en aquel que siempre permanece para siempre. El Salmo 146:3 advierte que no depositemos nuestra confianza en hombres, en reyes, sean políticos. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Déjenme aclarar un poquitico esto. Nosotros, cuando nos acercamos a otras personas, tenemos que tener cierto grado de confianza, ¿no? Si yo voy al médico y el médico me receta un antibiótico, yo tengo que tener cierto grado de confianza para poder tomarme el medicamento. Si no, pues, ¿para qué fue el médico? ¿No? Cuando yo voy al restaurante y ordeno una pizza, pues yo tengo cierto grado de confianza de lo que me están dando, me va a alimentar y no me va a matar. Todos, cada vez que hablamos con una persona, bueno, y tenemos una transacción, eso requiere cierto grado de confianza. A veces nos equivocamos, nos va mal, pero no es eso lo que estamos hablando. La confianza en Dios es una confianza salvadora, es depositar tu esperanza, depositarte tú completamente en las manos de Dios, entregándole tu vida, confiando en tu futuro y en toda tu bendición para ello. Esa es la fe salvadora. La verdadera fe es una fe bien informada, necesaria para vencer. Incluye 3 pasos. Escucha, si no incluye 3 pasos, no está completa. Los reformadores dijeron que la fe verdadera incluye información, afirmación y confianza. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Tiene que incluir información. No basta con creer. ¿Creer en qué? Hay quien está creyendo en un muñeco de yeso y le lleva comida todos los días. Y eso es basura. Su creer puede ser inmenso. Uno llega a una tribu en el Amazonas y después te encuentras con la gente ahí y te dice, ¿has oído hablar de Dios? Y te dice, claro que sí, vamos, te voy a enseñar mi Dios. Y aunque ellos viven en una choza que se está cayendo, tal vez su Dios es un ídolo de oro. Pero esa fe no les hace nada, esa fe no produce nada, al contrario, los condena eternamente. Pero la salvación, es decir, la fe necesita información correcta. Yo necesito saber quién es el Dios verdadero para poder creer en Él. Y por eso dice la Biblia, ¿cómo creerán? ¿Cómo van a ser salvos si no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predique? ¿Cómo le van a predicar si no son enviados? Necesitamos dar la información correcta. Pero la información correcta no es suficiente si no es afirmado por aquellos que le escuchan. Todas las personas que están escuchando este mensaje no están afirmando este mensaje. Todas las personas que están escuchando este mensaje y que escuchan este mensaje y que escuchan todos los mensajes que Dios usa a través de sus siervos del mundo entero, no están de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Es así o no es así? Esa es la realidad. Es la realidad. No, la fe verdadera necesita información, pero también necesita afirmación. Hay personas que me dicen, tú le preguntas quién es Jesús y te va a decir directamente, Jesús es el Señor. ¿El Señor de quién? Bueno, será el Señor de los cristianos, porque hay personas que viven como si Jesús no fuera Señor porque no se someten al señorío de Cristo. No se someten a la voluntad de Cristo. No obedecen los mandamientos de Cristo. Entonces, en ese caso, Él no es Señor tuyo.
Él es Señor de aquellos que se someten a su señorío. Es como decir, Jesús es rey, pero yo no cumplo sus leyes. Bueno, entonces no es tu rey. Te estás burlando de él. Porque si él te dice no hagas esto y tú lo haces porque entonces el rey eres tú, no él. No, la fe verdadera incluye información y también incluye afirmación y también incluye confianza. Es saber quién es el Hijo de Dios. Saber quién es el que puede salvar lo que Él ha hecho por ti. Estar de acuerdo con esa verdad y confiar en esa verdad para la salvación de tu propia alma. Eso es lo que requiere. Y esta mujer tuvo estas cosas. Ella escuchó la información correcta. Escuchó que Jesús era el Hijo de David y lo que Jesús podía hacer por ella. Ella afirmó esta verdad y ella confió en Él y ella se sometió a Él y ella creyó en Él, confió en Él y ahí vino el milagro. Fue una fe completa. ¿En quién está tu fe en el día de hoy? Y la pregunta es si nuestra fe es una fe completa o es solamente información. Y yo sé que Cristo es Dios, sí, pero ¿y cómo tú vives? Sí, yo sé que Jesús es el Señor, pero ¿cómo tú vives? ¿Tú vives bajo su señorío o no? ¿Estás tú de acuerdo con lo que estás escuchando o no estás de acuerdo con lo que estás escuchando? Déjame decirte algo, venir a la iglesia por sí mismo no salva. No salva. Tener una Biblia en casa no salva. Saber hacer una oración no salva. ¿Estamos de acuerdo? Tú necesitas más que información. Tú necesitas creer, estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y tú necesitas vivir a la luz de ella. Tú necesitas confiar en esta verdad. Y vivir conociendo y confiando en esa verdad. En segundo lugar, la fe de esta mujer fue una fe que persevera, que perseveró. Y nosotros también podemos aprender que si necesitamos una fe que persevera. En el verso 23 de Mateo 15, 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, da voces tras nosotros. Mira el verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira el verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una fe que persevera. Que tengamos fe no significa que todo va a ser fácil. Yo tengo un cuadrito en mi casa que dice: la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. ¿Verdad? Que confiemos en que Jesús es el Hijo de Dios y lo busquemos no significa que todo va a salir como nosotros queremos que salga. Para esta mujer, confiar en el Hijo de Dios fue muy difícil. Que creamos en Jesús no significa que Él va a decir sí a todas nuestras peticiones. Al creer en Jesús tenemos que estar seguros, tenemos que saber que va a haber obstáculos. Va a haber obstáculos. Algunos van a ser obstáculos espirituales, otros van a ser humanos y tal vez otros van a ser materiales. Va a llegar el desánimo para que dejemos de creer y de buscar en Dios. Y no van a faltar los seguidores de Jesús que se conviertan en obstáculos para que tú no busques más a Dios. Si comparamos la fe de esta mujer con la fe de mantequilla de la cristiandad del día de hoy, la diferencia es abismal. ¿Te imaginas que lleguemos a la iglesia el domingo en la mañana? Te recibe el pastor, le haces una pregunta, él no te responde y te vira la cara. ¿Entrarías en servicio ese día? ¿O irías enojado? Bueno, pero esta mujer le hizo una pregunta al Señor y el Señor no le contestó. Y ella sigue insistiendo. Porque ella sabía quién era el Señor. ¿Te imaginas que después de esto llega un líder de la iglesia y le dice al Señor: Señor, ¿tú puedes por favor decirle a esta mujer que se vaya? ¿Seguiría todavía en el servicio o ya estaría llegando a la 89 y la vuelta? Pero esta mujer escuchó las palabras de los discípulos de Jesús diciéndole: Señor, dile que se vaya, córrela. Corre esta mujer que nos está haciendo un obstáculo aquí. Al parecer,
la idea que está dando el Evangelio de Marcos es como si el Señor se alejó a la región de Tiro y Sidón, pero no fue a la región de Tiro y Sidón para sanar gente, ni para hacer su ministerio. Él sabía que iba a tener un encuentro con esta mujer. Yo creo que fue específicamente para ministrar a esta mujer y para enseñar una lección a sus discípulos. Pues no hay otro milagro que se diga que hizo allí. Entonces yo estoy seguro que eso fue lo que pasó. Pero Marcos entendió que él simplemente iba allí y que estaba como oculto, como que la gente no se dé cuenta que él era el Mesías en Tiro y Sidón. Y entonces no convenía que esta mujer estuviera detrás de él gritando, ¡Hijo de David! Los discípulos dijeron, ahora sí se va a formar. Ahora nos van a caer atrás la gente que van a querer que le sanemos a la gente de todas las enfermedades y de todos los problemas y de todo esto se va a poner malo aquí. Señor, sácala. Sácala. Pero no, ya siguió. ¿Te imaginas que si después de esto el Señor te dice, ay, pero no te toca? Lo que tengo no es para ti. ¿Qué tal si no hubieren o el líder de alabanza dice, viniste, pero ya la capacidad máxima de los asientos de la iglesia está completa y por lo tanto no puedes quedarte? Si quieres, ven el domingo que viene. Acuérdate de venir un poquito más temprano para que alcances así. ¿Regresarías a buscarte del Señor? ¿No te das cuenta que el Señor está demostrando cada vez más la fe de esta mujer? ¿No te das cuenta que el Señor estaba demostrando a sus discípulos que la fe de esta mujer, mientras más difícil se ponía, más crecía? Esta mujer perseveró, su fe no decayó por el silencio del Señor, ni por el desprecio de los discípulos, ni por la burla capaz de otra gente, ni por la respuesta que el Señor mismo le dio. Mientras más difícil se volvía la respuesta a su petición, más ella se humillaba y suplicaba al Señor por un milagro. Mira el verso 22. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mira el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Mira el verso 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, nosotros necesitamos una fe así. Yo no voy a poder tener las promesas de Dios si yo le miro los dientes a un hermano y estoy pensando que está riendo de mí. Yo no voy a poder avanzar en la vida cristiana cuando pienso que la demás gente está pensando mal de mí. Yo no puedo avanzar en la vida cristiana cuando yo dependo de lo que la demás gente diga. Es hora de crecer. ¿Acaso es así en el trabajo? En el primer problema ya. Los dueños de la compañía han tenido problemas con algún cliente alguna vez. ¿Dejaste tu compañía por culpa de un problemita que tuviste con un cliente? ¿O porque alguno no te saludó? ¿Y por qué somos tan sensibles en la iglesia? ¿Por qué cualquier cosita enseguida nos hace perder la fe? La fe de esta mujer fue una fe que perseveraba. ¿Cómo Dios va a responder a una oración si nosotros no nos humillamos ante Él? Mientras más difícil se ponía, más se bajaba esta mujer. Mientras más difícil se ponía, más humillaba esta mujer. Cuando el Señor hablaba con los líderes religiosos al principio del capítulo 15, mientras más hablaba el Señor, más ellos se levantaban, más se enorgullecían, más se enojaban, más se frustraban, más le temblaban las manos de ira contra el Señor. Pero esta mujer, mientras más difícil se le hacía su milagro, más se humillaba y más se humillaba. Y hay personas que en medio de los problemas se endurecen cada vez más. Y hay personas que en medio de los problemas ablandan su corazón, porque Dios está trabajando con ellos. ¿Cuáles de ellos tú crees que verán la gloria de Dios? En Santiago capítulo 1, versos 5 al 8. El apóstol Santiago decía, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El apóstol Santiago está hablando duramente a cristianos que están viviendo como las olas del mar, de aquí para allá, de aquí para allá. Hoy confío, mañana no confío. Hoy busco de Dios, mañana no busco de Dios. Hoy creo en Dios, mañana no creo en Dios. Hoy alabo a Dios, mañana no quiero alabar a Dios. Hoy es esa persona que es como la ola del mar, dice que es inconstante en todos sus caminos. No solamente en la fe, en todos los caminos. Y no piense una persona que es inconstante que va a recibir cosa alguna del Señor. Porque no tiene una fe verdadera. Una fe verdadera es una fe que persevera. Si algo hacemos en esta iglesia es recordar a las personas que la vida cristiana tiene obstáculos y que todo no es color de rosa. Pero el Señor Jesucristo está con aquellos que han creído. El Espíritu de Dios está en tu corazón si has creído. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti. El Padre mismo vela por ti y te ama y puede decirle, papá, hazme Padre. Entonces no hay nada que pueda ser un obstáculo para tu fe, excepto los obstáculos que tú mismo te pongas. ¿Cuál es tu obstáculo para creer? Si leemos el Evangelio de Mateo nos damos cuenta que hay muchas cosas que se volvieron un obstáculo a la fe de las personas. Por ejemplo, en el caso de los religiosos, los fariseos y los escribas, su obstáculo era las tradiciones de los hombres. Su religión se volvió un obstáculo para creer en Jesús. Ellos decían, nosotros creemos en Jesús de esta manera, creemos en el Mesías de esta manera, el Mesías tiene que hacer esto y esto, el Mesías tiene que lucir así, el Mesías tiene que aparecer así, el Mesías tiene que hacer esto y esto. Jesús no cumplió con esas demandas. Entonces, sus tradiciones y sus ritos y su religión y su interpretación de la ley se convirtió en un obstáculo para que ellos creyeran en Jesús. Nos encontramos otras personas para los cuales el dinero fue el obstáculo. Recuerda aquel hombre que dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, Señor? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. El Señor sabía que no había guardado todos los mandamientos, pero dijo, todos los he guardado, desde mi juventud, todos los he guardado. El Señor le dijo, eres casi perfecto, ¿no? Vete todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque el Señor sabía que lo que había dentro de él era un amor por el dinero y amor por la riqueza, y que él no iba a seguir a Jesús porque amaba más la riqueza que Jesús mismo. Y ese se volvió su obstáculo. ¿A cuántos aquí los ha picado una oveja? Sí, ¿verdad? Cuando los ha picado una oveja, ¿cuál es la solución cuando te pica la oveja? ¿Ves? Que cada cultura tiene su cosa, ¿verdad? Uno dice un ajo, ¿verdad? ¿A quién dijo sacar el aguijón? Sacar el aguijón. Pero sí, claro, pero déjame poner un escenario. A ver, de pronto un niño viene corriendo y dice, me picó una oveja, ¿cuál sería la solución? Déjame ver si esta sería la solución. Agarras un palo, empiezas a darle duro ahí, duro al aguijón. ¿Esa es la solución? No, esa no es la solución. La solución es, primero tienes que sacar el aguijón, tienes que arrancar el aguijón, ¿no? Y después echar lo que ustedes tradicionalmente usan, ¿verdad? ¿Sabes qué? Recuerda cuando el Señor llamó al apóstol Pablo. En ese momento era Saulo de Tarso, no era apóstol todavía. Era un enemigo de Dios, era un líder religioso fariseo. Estaba cegado por su tradición, estaba cegado por su interpretación de la ley, estaba cegado en su fariseísmo. Y cuando el Señor lo llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está dando golpes contra el aguijón. Yo te estoy llamando, yo te estoy atrayendo, yo te estoy tocando y tú estás luchando contra mí. Y a veces hay gente que están así, porque el Señor está tratando con ellos, el Señor está tocando sus corazones, el Señor los está guiando a su verdad, que es la palabra de Dios, y ellos lo que están haciendo es dándole golpe al aguijón.
Están luchando y rebelándose y endureciendo sus corazones. En vez de ablandar su corazón y someterse a Dios y creer de todo corazón. Para esta mujer la liberación de su hija era una migajita del poder de Dios. ¿Ves el tamaño de esa fe? ¿De qué tamaño tú ves a tu problema? ¿De qué tamaño ves a tu problema comparado con Dios? Digámoslo así. El Señor le dijo, no está bien echarle la comida de los hijos a los perrillos. Y ella entendió bien lo que quería decir. Perrillo era una frase que se usaba para hablar de los extranjeros. Era como que Jesús le estuviera diciendo, no está bien que yo le quite mi poder está concentrado en la nación de Israel. No está bien que yo ahora haga un milagro para ti si tú no eres de la nación de Israel. Jesús sabía que le iba a sanar. No está bien. Pero esa mujer le dijo, sí, Señor, yo no te pido que le quites el pan a tus hijos. Yo no te pido que dejes de hacer tus milagros allá a donde tú viniste, pero con una migajita, con un pedacito de tu poder, mi hija se va a sanar. Mi hija se va a sanar. Bueno, déjame decirle algo, hermano. Nosotros queremos la salvación de las personas y queremos que las personas sean salvas. Queremos que las personas crean, pero nosotros no tenemos la autoridad ni el poder para salvar a las personas. Esa mujer pudo haber ido donde estaba su hija y le hubiera podido haber dicho a su hija, en el nombre de Jesús te declaro sana. Pero eso no hubiera funcionado, porque eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no puedo, hace un momento cantamos de declarar el nombre de Jesús. Yo no puedo declarar algo. Yo no puedo declarar el nombre de Jesús sobre otra persona. Yo puedo hablarle a otras personas del nombre de Jesús para que otras personas crean. Pero la salvación es individual. Nadie puede ser salvo porque yo le diga que te declaro salvo. ¿Entendemos eso? Amén. Pero quiero que miren otra cosa importante sobre este pasaje. La importancia de la oración. Algunos de ustedes hablan de que sus familiares no pueden, tienen un problema y están lejos y no pueden ir a ver a sus familiares. Déjame decirles, este es un ejemplo clave de cómo el Señor puede vencer una batalla espiritual desde lejos solamente por medio de la oración. Ella habló con el Señor y el Señor simplemente dijo, tú declaras a tu hija sana. El Señor declaró a su hija sana. El Señor no tuvo que ir y tocar a su hija, ni tuvo que ver a su hija, ni esta mujer fue y lloró con su hija. El Señor, ella habló con el Señor y el Señor te da distancia, porque el Señor es omnipresente. Amén. Y nosotros también, si hay alguien por lo que estamos orando, una persona que está lejos, a una persona que está batallando con un problema espiritual, una persona que está endemoniada, nosotros desde cualquier lugar que oremos, no soy yo quien salvo, yo no soy quien libero, es Jesús, el Dios omnipotente quien libera. Amén. Y Él está en todo lugar. Nuestras oraciones tienen poder. No dejes que el enemigo te confunda pensando que tú tienes que estar allí para orar. No es posible que tú vayas allí, tú ores y nada más. Pero el Señor puede orar. En tercer y último lugar, esta es una fe que dio frutos. Dio frutos. Mira el verso 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora. Para que no hubiera casualidad, desde aquel momento su hija fue sana. En Marcos capítulo 7, verso 30, dice: y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquella persona que tiene su fe bien informada, la fe correcta en el Hijo de Dios, la fe verdadera, la fe bíblica, aquella persona que persevera en su fe, que no deja de buscar de Dios, que no deja de orar, que no deja de alabar a Dios, que no deja de confiar en el Señor. El que tiene esa fe que persevera, va a haber frutos de su fe.
Tiene que haber resultados visibles para la fe. Nuestro problema es que muchas veces queremos que Dios actúe en cierta manera, que Dios responda de cierta manera. Pero una fe verdadera siempre va a tener frutos. Lo veamos nosotros o no, los resultados van a ser visibles un día en la voluntad del Señor. A veces el milagro será la sanidad o la liberación. Otras veces el milagro será paz y gozo sin que desaparezca el aguijón, como en el caso del apóstol Pablo. Él oró 3 veces. Dice que él no quitó el aguijón de él, pero le dio paz y le dijo que se fortaleciera en su debilidad. Otras veces el milagro es la provisión del Señor. Otras veces el milagro es lo que pudo haber pasado y Dios no permitió que sucediera. Pero Dios siempre se va a glorificar. En 2 de Timoteo capítulo 4, con este pasaje voy a terminar. No sé si los músicos pueden pasar, pero en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Un hombre que guardó su fe, tenía la fe verdadera, encontró la fe verdadera, se sometió al Señor y perseveró. Él dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta fe que perseveró el apóstol Pablo ha dado fruto. Y todos los que estamos aquí somos frutos de esa fe. Por la fe y el testimonio del apóstol, hoy nosotros podemos declarar que conocemos a Jesús. Dios lo usó a él y Dios también te quiere usar a ti. Porque hay muchas personas allá afuera que no tienen la información verdadera. Hay muchas personas allá afuera que están creyendo y no saben ni en quién están creyendo. Hay mucha gente que todo su conocimiento sobre Dios y sobre la verdad está basado en un podcast de YouTube, o en lo que dice una gente en Instagram, o en lo que leyeron un día en Facebook. Eso es todo lo que saben de Dios. Hay gente allá afuera que todo lo que saben de Dios es lo que escucharon en los 5 minutos que vinieron a la iglesia, pero en toda la semana papá, mamá no les habló de Dios, ni oró con ellos, ni le leyó la Biblia. Nosotros tenemos una responsabilidad grande cuando tenemos la información verdadera. Dios cuenta contigo. Padre y madre que están aquí en esta hora, te lo voy a decir ahora mismo, te lo voy a decir. Yo me lavo las manos en este día en cuanto a la responsabilidad de tus hijos para salvación. No me toca a mí. Yo tengo 2, y a los 2 que tengo le leo la Biblia, y a los 2 que tengo oro por ellos. Por los tuyos yo voy a orar, pero te toca a ti enseñarle en casa la verdad de la palabra de Dios. Te toca a ti. Nuestros jóvenes muchas veces no conocen de Dios porque no escuchan esto en casa. Muchas veces no conocen de Dios porque esto nunca lo han visto en casa. No han visto a nadie arrodillado en casa. Muchas veces no conocen de Dios porque no hay quien ayude en casa. Te toca a ti. Es responsabilidad tuya. Tienes que hacerlo tú. ¿Cómo vas a esperar que tus hijos tengan una fe que persevere cuando la tuya es de mantequilla? Tú necesitas una fe verdadera para que tus hijos tengan una fe verdadera, para que sus hijos tengan una fe verdadera, para que la fe pase generación hasta generación hasta que el Señor venga. It's on you. It's on you. Es tu responsabilidad. Un día vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a tener que darle cuenta a Dios en primer lugar por tu familia. En primer lugar por tu familia. Lucha por tu familia. Persevera por tu fe. Pelea por tu fe. Hay gente que se han apartado del Señor. No estoy diciendo que se han ido de esta iglesia. Hay muchas iglesias. En todas las esquinas hay una. Gloria a Dios. Que no estamos en Pakistán. Gloria a Dios. Que estamos en un lugar donde abajo todos los puestos de iglesia. Hay mucha gente que se han apartado del Señor. ¿Sabes por qué se han apartado del Señor?
Porque alguien les miró mal, porque se desanimaron, porque se enojaron, porque cualquier bobería se apartaron de Dios y se olvidaron de que sus hijos nunca más buscaron de Dios y no se han dado cuenta de que sus hijos están en lo más hundido del pecado. Y un día Dios no le va a pedir cuenta al pastor que predicó aquí, no le va a pedir cuenta al que toca el piano, no le va a pedir cuenta al líder de la alabanza, no le va a pedir cuenta a otro, le va a pedir cuenta a ti. Le va a pedir cuenta a ti. Si ese eres tú, ve al Señor con arrepentimiento el mismo y arrodíllate y pídele perdón al Señor y dile: Señor, yo quiero renovar mi fe contigo. Yo he fallado muchas veces, pero yo hoy quiero hacer un pacto contigo. Yo hoy quiero guardar mi fe, quiero proclamar mi fe y hoy yo quiero que la generación que viene después de mí crea en ti y reciba los frutos de tu bendición. Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este día. Y te doy gracias por cada persona que ha venido a este lugar. Y te doy gracias porque tú sabes, oh Dios, que yo he hablado desde mi corazón. Tú sabes la carga que hay en mi corazón y en mi vida. Pero yo te pido que tú pongas esta carga en cada una de estas personas que me están oyendo. Señor, tu espíritu está en ellos porque ellos han creído en ti. Señor, te pido que tú hables a tu vida y te reveles. Que tú les reveles lo abominable que es el pecado delante de ti. Yo te pido que tú les muestres, Señor, en alta definición la condenación que hay sin ti. Que tú les muestres, Señor, el precio de sus rebeliones. Y que tú les muestres, Señor, que tu Hijo es el camino, la verdad y la vida. Señor, yo no puedo llegar a sus corazones. Lo más que yo puedo hacer es llegar a sus oídos. Y a veces su palabra entra por un oído y sale por el otro. Yo no puedo llegar, pero tú me llamaste a hablar hasta sus oídos. Señor, de sus oídos a su corazón habla tú. De sus oídos a su corazón transforma tú. Es tuyo el poder, la gloria, el reino. Te entrego, Señor, mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mi ministerio. Eres tú. A ti sea toda la gloria y sea toda la honra. Ayúdanos a tener una fe, Señor, que no se mueva por cualquier cosa. Ayúdanos a tener una fe que sea firme, porque tú eres un Dios firme. Ayúdanos a tener una fe imputable, porque tú eres un Dios imputable. Ayúdanos a ser constantes. Y en tu gran misericordia, te pido que por favor nos ayudes a ver frutos, para que nuestras almas se llenen de gozo y nuestra boca de alabanza. Te damos la gloria y